Multimedia presenta. Bienvenidas, bienvenidos, estamos de nueva cuenta, vámonos recio. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, No ¿cómo te estás? esperaba, No. No, es que de hecho tenemos poco co-conduciendo, ¿verdad? Entonces, Sí. pero ¿qué tal la buena vibra que trae el doctor Siempre. Ramón? Sí, habíamos estado ya, pero ¿te acuerdas? En Spotify. Sí, en otras Pero cosas. es diferente ya tenerte aquí y sentir esa vibra y energía que tiene jueves a las 9 de la mañana, José Exacto, Ramón. estamos vibrando alto. Porque además tenemos un gran invitado, José Ramón, en nuestro Así programa. es, un querido amigo, además colaborador de esta Facultad de Derecho. Él es Raimundo Espinosa Hernández, quien es politólogo por la UAM, así como licenciado especialista y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM, especialista en Derecho de Amparo y próximamente doctor por la Universidad Panamericana. Entre otros estudios, bueno, pues está certificado por DESC de la Global School on Socioeconomic Rights, así como los diplomas en juicios constitucionales en EDITAM, acceso a la justicia en materia de derechos humanos, en abogado digital por la Academia Mexicana de Derecho Informático. Desde el 22 forma parte del grupo de trabajo Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos de Claxo. Se ha desempeñado como asesor de la sección México del Tribunal Permanente de los Pueblos, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Organización Internacional del Trabajo, en diversos procesos colectivos en defensa del territorio dentro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz, donde ha sido reconocido por impulsar la cultura jurídica popular, la práctica de litigio participativo. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fungió como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del entonces CONACYT, ahora Secretaría, ¿no? Y ha sido docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en las facultades de Economía y Derecho de la UNAM, donde pues ha impartido cátedras como el Derecho Indígena. Tiene más de 70 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos. Decíamos que a la menor provocación escribe un libro, se pega en la mañana en el dedito chiquito en la cama, así, y dice voy a escribir un libro. Es así. Y ha sido distinguido con la cátedra extraordinario José Saramago por la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, don Raimundo Espinosa. ¿Qué tal, José Ramón? Pues un gusto, Nancy, un gusto estar con ustedes esta mañana con este buen ánimo y bueno, seguramente que vamos a platicar cosas muy interesantes. Aparte lo conocimos también por su candidatura. Claro, sabíamos que, sí. que estaba enfilado para ser ministro de la Claro. Suprema Corte. No descartamos que algún día suceda eso. Porque más muy joven. Una gran doctor. experiencia, ¿eh? Muy joven, digo. Ay, gracias. Sí, no estamos sí. para hablar de edades, pero perdón, pero. No, súper joven. La verdad. Una gran experiencia, ¿eh? Yo aprendí muchísimo y bueno, pues son parte de los procesos formativos, ¿no? Y del camino que uno tiene que recorrer. Y si ya lo decretaste, pues ya. Así que tiene que suceder. Con un ministro en potencia. Como diría Aristóteles, ¿no? Ray, pues te presentamos aquí con bombo y platillo, porque obviamente en esa candidatura y en la carrera que traes, que tiene que ver esto con el litigio participativo y con las causas sociales, pues te invitamos a eso, ¿no? O sea, un poquito a discurrir sobre por qué justo se dio esta coyuntura, esta reforma, que le hacía falta al Poder Judicial, esa conciencia social, ¿no? Que para los muy académicos como tú, pues es un concepto súper claro y súper necesario, y que ahora pues me parece es el principal reto del nuevo Poder Judicial, ¿no? Sí, así es. La reforma judicial pues ha sido muy debatida, ¿no? Y lo seguirá siendo. Por eso va a seguir sucediendo. Ha sido una pues gran batalla en diferentes niveles, ¿no? Simplemente llevar adelante la reforma misma, pues un combate, ¿no? Incluso no solamente en sede legislativa, sino también judicial, pero también ha sido pues un debate académico, pues muy intenso en las aulas, y también un debate pues en medios, ¿no? Porque es un tema que se ha discutido mucho también en medios. A mí me parece pues muy importante porque de entrada pues acude una estructura de poder, ¿no? Del Estado mexicano que pues normalmente pasa como desapercibida o no es del interés, tanto del interés social, ¿no? Del interés pues popular, sino más bien es un ámbito más como de
pues académicos, especialistas, juristas, ¿no? Un ambiente mucho más cerrado, que ahora pues fue obligado a abrirse. Y salieron muchas cosas. En medio de los debates, pues yo creo que uno no tiene que asumir posiciones dogmáticas, sino más bien tratar de dialectizar y retomar lo más positivo, ¿no? De este diálogo que ha venido sucediendo. Uno de esos elementos, pues es la necesidad de reconciliar la justicia como legalidad con pues nociones que antes en México estaban muy claras y que se difundían ampliamente, no solamente en el campo político, sino también en la academia, pues las nociones como la de justicia social, que es algo que se nos olvidó, se perdió de vista, y que está patente pues en el trabajo reciente de la Corte. Se han dado cifras que a mí me escandalizan, me preocupan mucho, de pues la cantidad de asuntos en materia administrativa y fiscal que ve la Corte, frente a los asuntos que tienen que ver con cuestiones ambientales o de derecho laboral, que son, derecho laboral, pues menos del 6% de los asuntos, frente a 78% que son temas administrativos fiscales. Y si nos vamos a las cuestiones de la jurisprudencia, pues son miles de criterios que tienen que ver con temas administrativos y fiscales, frente pues a poquito más de 100 criterios que tienen que ver con tema de los DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. O sea, sí pasó algo, ¿no? Y sí es muy importante que logremos superarlo y que podamos, se pueda ofrecer desde el Poder Judicial, desde los poderes judiciales, una justicia distinta, no apelando solamente al tecnicismo de la legalidad, sino también pues una mayor cercanía, que me parece a mí puede suceder si se asumen con responsabilidad pues la justiciabilidad y la garantía de los DESCA. ¿Y qué entendemos en esto de como es nuestro tema, ¿verdad? Administración de justicia con sentido social? ¿Qué entendemos por esto? Para darle al público pues esa introducción. Claro. También. Hay varias maneras, ¿no? De verlo. Yo sobre todo pues me vi obligado a reflexionar sobre eso, pues en medio del contexto mismo de ahora de la campaña y ya dentro de la dinámica de la campaña, ¿no? Y me di cuenta que no había claridad porque es algo que puede ser ambiguo. Para algunos se trata de, dicen así en general, acercar la justicia al pueblo, ¿no? Pero eso tampoco nos dice mucho de qué se trata eso, de que haya audiencias públicas, ¿no? De que ahora los operadores judiciales salgan a la calle y cada fin de semana estén en un lugar distinto hablando de su trabajo. ¿De qué se trata, no? Eso de acercar la justicia al pueblo. Algunos piensan más bien que se trata de redactar sentencias que sean más claras, ¿no? En un lenguaje más llano, ¿no? Yo siempre dije que, bueno, si fuese eso, pues no tendría, o sea, es demasiado rollo hacer la reforma, ¿no? Y todo lo que pasó. Más bien habría que contratar correctores de estilo y gente de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras, donde bueno, estudian letras hispánicas y, claro, redactan muy bien, ¿no? Eso podría ayudarnos, no necesitaríamos abogados. Entonces, yo creo que el problema es todavía más profundo, o sea, por eso lo planteo así, creo que es mucho más profundo que simplemente salir a las calles o hacer sentencias más claras, ¿no? Y el problema tiene que ver precisamente con cómo atender, cómo los poderes judiciales pueden involucrarse de manera positiva en la atención de grandes problemas nacionales. Esos grandes problemas nacionales tienen una proyección en el derecho, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Los DESCA. Ahí es donde se ve los temas de pobreza, los temas de desigualdad, de vivienda, de salud, de devastación ambiental, ¿no? Los temas de alimentación, de seguridad social, de derechos laborales, etcétera, etcétera. Pues son todos temas de los DESCA. Los temas de migración son temas de los DESCA, ¿no? Entonces, una manera en la que los abogados en general, pero particularmente operadores judiciales, pueden acercarse al pueblo de México, pues es atendiendo esos grandes problemas nacionales que aquejan al pueblo de México, al grueso del pueblo de México por lo menos, ¿no? Y eso es a través de los DESCA. Entonces, hay que asumir esa responsabilidad y generar, en lugar de estar atrayendo, porque además son asuntos que se atraen, no son asuntos que le toque por principio resolver a la Corte, por ejemplo, son asuntos que se atraen, en lugar de atraer tantos asuntos fiscales, porque hay presiones de despachos, ¿no? Porque hay presiones de las empresas o lo que ustedes quieran, pues más bien, ¿por qué no atendemos esos asuntos pues que sí afectan la vida cotidiana de la gente, que los marca, que les imposibilita disfrutar de otros tantos derechos?
¿por qué no enfocarse en ello? Me parece que esa es la manera más consistente y profunda en donde esta frase de acercar la justicia al pueblo cobra mucho mayor sentido, ¿no? Y ahí es algo que está dentro de la competencia de los tribunales mexicanos y es algo que no, pues no se hace, ¿no? Estos asuntos de los DESCA están, pues todavía me parece a mí pues en pañales o por lo menos en una primera infancia, ¿no? Sí. A mí Ray siempre me ha parecido muy erudito, ¿no? Y ve, o sea, la elocuencia con la que va desarrollando, ¿no? Y incluso, pues hay detrás un montón de ideas, ¿no? Que se podrían discutir porque es una postura ideológica que es importante también discutir, ¿no? Pero lo voy a decir como en palabras así bien más sencillas, porque, o sea, Ray, y no porque sea, o sea, muy, o sea, que tú lo hayas dicho de manera muy sofisticada, lo dijiste muy claramente, pero yo veo esta conciencia social que es un concepto, muy claro, insisto, para quien trabaja un tipo de literatura y de formas, ¿no? Lo veo así como en la película de los trolls. En los trolls el líder va llevando a la gente, ¿no? Y porque van corriendo los vertenos y en algún momento se quedan atrás unos, ¿no? Porque se desgaja el túnel por el que van huyendo. Y entonces Poppy, que es la que va a suceder a este líder, ¿no? Dice, yo me quedo acá, ¿no? ¿Por qué? Porque mi padre dijo, nadie se queda atrás, ¿no? Justo la conciencia social es eso, es lo que dice Raimundo. ¿Quién se está quedando atrás? ¿Quién no está teniendo voz? ¿Quién no está teniendo acceso a la justicia? Entonces, más que seguirlo pensando de manera vertical de qué vamos a hacer de aquí hacia allá, es qué es lo que falta de allá hacia acá, ¿no? Entonces, me parece que es justo eso, ¿no? La conciencia social es quién se está quedando atrás. Me parece que uno de ellos fue uno de tus temas, los grupos indígenas, ¿no? Las comunidades originarias, ¿no? Claro, y mira, particularmente en un caso como México, a ver, en la facultad, en otros ambientes académicos y por todos lados, pues siempre nos jactamos, ¿no? O por lo menos así era antes, de que México era pues el país donde surgieron los derechos sociales, ¿no? En una constitución. Inaugura el constitucionalismo social, la primera constitución social, etcétera, ¿no? Y claro, de ahí es que deriva esta idea de justicia social, ¿no? El artículo 3º, el artículo 27, el 123, en fin. Todo eso pues es parte de nuestra tradición, de nuestra propia historia. Es parte configurativa del pensamiento jurídico mexicano, ¿no? En el siglo XX por lo menos. Todo eso se ve menoscabado. En algún momento del siglo XX es atacado. No solamente en términos teóricos, ideológicos, sino en términos prácticos. Sí, se neoliberaliza el derecho social. El neoliberalismo sí existió Claro. y tiene una proyección jurídica. Hubo reformas a la Constitución, contrarreformas, digo yo, a la Constitución, intentos de otras reformas que no pasaron y una modificación completa del sistema jurídico mexicano. Y eso se ve simplemente haciendo cuentas de los cambios en la década de los 90. También en los 2000 pasaron muchas cosas, pero en los 90 es muy fuerte y es clarísimo, ¿no? En torno sobre todo pues a este pivote que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. O sea, esa neoliberalización del derecho sí sucedió. Sí, claro. ¿Sí? Pero eso también implicó un cambio en la cultura jurídica mexicana. ¿Sí? En donde todos esos valores, referencias, maneras de argumentar, principios incluso técnicas para resolver asuntos, ¿no? Técnicas de interpretación, fueron haciéndose a un lado y se ven sustituidas por otras. ¿Qué sucede? Una americanización del derecho mexicano. De eso no se habla mucho, pero eso sucede, ¿no? Los juicios orales y las múltiples reformas tienen que ver con presiones de Estados Unidos y cómo acercar dos tradiciones y dos sistemas jurídicos en un proceso de integración estructural mucho más amplio, pero que es una integración subordinada a la dinámica de acumulación de capital en Estados Unidos. Eso hay que pues, o sea, se tiene que plantear porque a veces en derecho no se ven desde esta perspectiva cómo pasó. Sí, claro que sí. Todo eso ha sucedido y en términos de la cultura jurídica, pues también cambiaron los referentes. O sea, ahora era no la soberanía nacional, sino la globalización, ¿no? Ahora era no la justicia social, sino una justicia constitucional alemana, ¿no? Del tribunal claro, alemán. cosmopolita, en fin, ¿no? O sea, todo eso cambió. La manera de enseñar el derecho también ha cambiado. Todo esto, ahora que la teoría del caso y no sé qué, el método del caso, o sea, todo eso no es casualidad. La comunalización de... No es casualidad, ¿no? Incluso la introducción de ciertas teorías y ciertas modas, me parece a mí,
pues también tiene que ver con ese cambio cultural. Ahora hay test de todo, ¿no? Ujú. O sea, la Corte, estaba yo haciendo el recuento, tiene 7 test diferentes, ¿no? Ujú. Estaba revisando temas de derecho laboral, hay un test de laboralidad, ¿no? O sea, y si vamos en cada materia, o sea, hizo una moda esto de los test, Hasta no es casual, ¿no? Sí. Eso es lo que quiero decir. Cambiaron todos estos referentes, las técnicas de interpretación. Ujú. O sea, antes era muy importante la interpretación sistemática, ¿no? Incluso funcional, ¿no? Y en el caso de nosotros, pues siempre fue muy importante esta reminiscencia, este regreso, esta memoria sobre la Constitución del 17. Eso se pierde. Y hay autores muy reconocidos, incluso paladines de los derechos humanos, que consideran que eso de la justicia social, pues son rebabas culturales de la época del PRI. O sea, algo hay de eso, pero no podemos confundirlo, ¿no? No, O sea, no, hay es que otra rescatarlo. cosa. Pero eso es precisamente la manera en la que se proyecta las contrarreformas neoliberales de la práctica, pues a la ideología jurídica, a la cultura jurídica, a la manera de enseñar el derecho, de investigar el derecho, pero Claro. también de producir derecho en sede legislativa y en sede judicial, lo mismo que en el caso de los temas administrativos, los organismos constitucionales autónomos, los organismos reguladores, todo eso está conectado y de eso hay que dar cuenta. Entonces, me parece a mí que la reforma judicial pues permitió, por lo menos a algunos nos permitió poner esto sobre la mesa y visibilizarlo para una audiencia mucho más grande, porque no es que yo me haya inventado esto para No. mi candidatura, No, pues si aquí son, tienes son un cosas libro que también, ya estaban mira, ahí. que nos trajiste, ¿no? Sí. Expropiación neoliberal, es decir, es un tema del que tú vienes estudiando. Claro, claro, mira, ese libro en particular, que ahora haremos una dinámica más adelante para obsequiar un par de libros, miren, ese libro pues viene, es un trabajo que nos llevó editarlo, ya publicarlo, pues nos llevó alrededor de 11 años, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? Es un texto que compila una serie de denuncias populares que se hicieron entre 2011 y 2014 aquí en México en temas ambientales, en el marco de lo que fue la sesión México del Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal ético internacional que con sede en Italia, que recoge pues la tradición de los tribunales Russell, ¿no? Russell 1 y Russell 2, que juzgó en primer lugar crímenes de guerra a Estados Unidos en Vietnam y en segundo lugar pues los crímenes cometidos en el marco de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Y ya como Tribunal Permanente de los Pueblos, pues ha tenido múltiples sesiones en todo el mundo. Nosotros logramos pues contactarlo, invitarlo, hacer la convocatoria, aceptaron venir y montar una audiencia en México. Es una sesión en México estuvimos de 2011 a 2014, sesionando sobre diversos temas. Uno de esos temas fueron los temas ambientales, pero había otras audiencias, temas laborales, temas también de violencia contra comunicadores, violencia contra mujeres, de género, en fin, ¿no? Fueron alrededor de 11 temas que se trabajaron. A mí me tocó pues coordinar esos trabajos desde la parte jurídica, pero particularmente pues yo en ese momento ya colaboraba en la Asamblea de Afectados Ambientales, en la Red en Defensa del Maíz, y uno de mis pues aportaciones o colaboraciones pues fundamentales fue en los temas ambientales. Ese libro recoge las diferentes preaudiencias que se hicieron, alrededor de 15 preaudiencias, y la audiencia final de los temas ambientales. Entonces son denuncias articuladas con formato jurídico, digamos, pero presentadas y elaboradas por la misma gente que era afectada por diferentes pues megaproyectos en los más distintos temas: minería, agua contaminada, transgénicos, carreteras, temas energéticos varios, en fin. Esa documentación es la que está ahí, con algunos ensayos, ¿no?, de quienes participamos, como para darle un marco teórico y también histórico de referencia, pero básicamente el texto son los testimonios de la gente que participó denunciando, ¿no?, esos asuntos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad? Pues desde entonces nos dimos cuenta que no había el desamparo institucional en el que vivíamos, ¿no? No había pues esta empatía por parte de los tribunales para escuchar estos asuntos. Las cifras que di hace rato de DESCA pues, son evidentes. Si los vamos a lo estrictamente ambiental, baja mucho más. En México no hay tribunales ambientales, ¿no? No hay, esa especialización no está. Y más bien, cuando uno se mete a los temas ambientales, estudiando derecho, formándose, pues es para una de dos. Le tiran siempre a trabajar para una empresa corporativo, ¿no?, transnacional, ayudarles a tramitar, ¿no?, manifestaciones de impacto ambiental, ahora también de impacto social y demás. Y si les va mal, pues terminan siendo burócratas en la Secretaría o en la Procuraduría, ¿no? Pero para lo que no se forman abogados en nuestro país es pues para acompañar procesos sociales de defensa del territorio, de protección del medio ambiente, de la salud y demás. Eso nos falta mucho. Este libro pues trata de esas
pues da cuenta de esas Esas problemáticas, andanzas. no ahora, sino pues desde 2010-11 que empezamos con este trabajo, ¿no? Sí, es bien interesante porque pequeño libro, ¿no? Sí, Que ahorita vamos a hacer la dinámica para estas dos cortesías. Es interesante todo esto que nos comentas porque efectivamente se perdió todo ese derecho social, la Constitución se neoliberalizó y la cultura jurídica, que eso Sí. es lo más grave, y efectivamente, o sea, un área tan sensible porque tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? O sea, no la estamos atendiendo, o sea, el problema del agua es gravísimo y no se ve por dónde lo vamos a resolver, ¿no? Ayer se avisó, ¿no? Que ya hay una ciudad que se quedó sin agua, también hay un día cero ya para la Ciudad de México, ya está la guillotina, y justo que es curioso porque son los pueblos originarios, ¿no? Los que han estado ahí en esa batalla y son justo los menos escuchados, ¿no? Bueno, y eso tiene también, o sea, se puede explicar perfectamente. Los territorios mejor conservados en nuestro país son en su mayoría territorios o de propiedad social agraria, de comunidades y núcleos ejidales, o combinados o propiamente territorios indígenas, ¿no? Que muchas veces están traslapados, propiedad social agraria y territorios indígenas, que son los territorios mejor conservados, donde todavía hay recursos naturales. Por supuesto que el avance mismo de las dinámicas capitalistas de acumulación, pues van sobre esos territorios porque ahí están los recursos naturales, ¿no? Entonces, los que más padecen estas dinámicas de despojo y saqueo, pues son estas colectividades. En el caso del agua que planteas, pues viendo la Ciudad de México, ¿de dónde sale el agua de la Ciudad de México? Pues cada vez ha ido avanzando más el saqueo de agua y todos los que están en torno a la Ciudad de México, los pueblitos y demás, se van quedando sin agua porque es agua que se extrae para la Ciudad de México. O sea, todo lo que nosotros consumimos de agua es porque se lo estamos quitando a alguien más, por un lado, y por el otro, pues no tenemos una política adecuada, pues para recuperar todo el agua de lluvia que tenemos. Claro. O sea, aquí ya nos hemos tardado muchísimo, porque no es que, o sea, hemos visto como si hay agua, porque está lloviendo todos los días y ha llovido este año tremendamente. Y los ríos pues la naturaleza tiene también una memoria, donde antes pasaban ríos que luego fueron ya, se volvieron avenidas, ejes, etcétera, viaducto, etcétera. Pues todo eso el agua se acuerda y por ahí pasa. Por eso todas las problemáticas que hemos tenido recientemente en la ciudad. Yo creo que ahí nos hace falta una mejor política para recuperar esa agua y además pues prevenir todas las catástrofes para familias que no han perdido todo pues estos meses, ¿no? Con tanta lluvia. ¿Y qué papel juegan esto los tribunales internacionales, los tratados internacionales? Es decir, ¿sí crees que ahí está la respuesta? También, bueno, yo creo que fíjate que, o sea, en algunos puede haber una respuesta, ¿no? Seguramente, pues tú te refieres a donde se prevén precisamente la protección de derechos ambientales y alguna jurisdicción que acompañe, ¿no? Porque además, digo, tú hablabas de este periodo neoliberal, ¿no? Pero además, digo, los tratados internacionales, pues surgen un poco, pues después de la Segunda Guerra Mundial, tratando de amarrar a los estados, ¿no? A esas convenciones. Sí. Poniendo atención en las luchas sociales. ¿no? De mínimos indispensables de derechos humanos. Pero ¿por qué entonces seguimos teniendo estas deudas? Esos tratados existen, México los ha firmado, ¿no? Y ahí se establecen garantías para estos derechos tan reconocidos. Y México, bueno, pues ha ido a la par también reformando su constitución para más o menos ir empatados. El asunto está en todos esos otros tratados, que no son estos, que son los que sí han condicionado la acción del Estado mexicano. Y me refiero a los tratados de libre comercio. México es el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo. Y además México firma los tratados paradigmáticos. O sea, cuando uno se mete a esos temas, pues el referente es México. ¿Con qué? Con el Telecán. El tratado paradigmático del neoliberalismo en el mundo es el Telecán, el proceso de integración de América del Norte, ¿no? Es un proceso subordinado, en donde por supuesto que hay asimetrías. Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Y luego, bueno, pues lo reforzamos o lo transformamos con esta versión 2.0 que es el TEMEC, ¿no? Pero el Telecán, ¿no? Y bueno, en torno al Telecán, pues múltiples otros tratados, que a veces sí, directamente para tratar de beneficiar el intercambio comercial entre México y otro país, pero muchos de ellos para servir a México como trampolín para que las mercancías provenientes de esos otros países con los que Estados Unidos no tenía un tratado directo, México era trampolín porque México sí tenía tratado con Estados Unidos, ¿no? O sea, todas esas dinámicas económicas de acumulación, exacto, hay que tenerlas presentes, porque son las que afectan también la protección, la garantía de los DESCA.
Los temas de migración, pues me parece evidente, la fuerza de trabajo mexicana que migra hacia Estados Unidos se potencializa en el marco del libre comercio, ¿no? Y ahora tenemos un problema con eso por la relación por el gobierno del presidente Trump. Pero bueno, ese es un punto que es evidente. Pero luego los temas estrictamente laborales y ambientales en el marco del Telecan y luego el TEMEC. Las dos ventajas comparativas que ofreció México a Estados Unidos para que Estados Unidos aceptara firmar el Telecan con nosotros fue la desregulación de la fuerza de trabajo y la desregulación ambiental. O sea, tú mándame para acá tus capitales, tu industria, que vengan y se coloquen aquí en México, y nosotros te vamos a ofrecer fuerza de trabajo barata, ¿no? Y además vamos a controlar una política de control de huelgas, ¿no? Y del movimiento obrero. Eso pasó, ¿no? Incluso yo recuerdo que en la facultad decían, bueno, pues cada vez la cultura de la nueva cultura laboral de flexibilizar las relaciones laborales, ¿no? Incluso se redujeron las materias de derecho laboral, siendo tan importante en México un referente mundial del tema, con autores de trascendencia en el mundo. Pues es que sí, ¿no? claro. Y luego los temas, claro, los temas ambientales, pues, una desregulación tal que también permitió pues hacer atractivo el territorio mexicano porque podían venir aquí las empresas y no iban a ser multadas ni iban a tener estas trabas que hay en otros países que sí cuidan su ambiente y su territorio, sus recursos naturales estratégicos. México no, los entregó y ahí tienen la ley minera, la ley de aguas, la misma ley general de protección al ambiente, ahí tienen esta ley de responsabilidad, la reforma energética, la ley de responsabilidad ambiental. Una empresa puede violentar la manifestación de impacto ambiental, cometer delitos ambientales, y ¿qué es lo que le permite esta ley? Pagar, compensar con dinero. Si no puede reparar, porque muchas de estas afectaciones son irreparables, sí. O si no, díganme cómo se va a reparar el río Santiago en Jalisco, ¿no? Son irreparables, entonces les permite pagar. Con esas dinámicas, México entró al libre comercio, ¿no? Y ahora, bueno, el TEMEC trata de remediarlas, ya no con anexos, sino como en 2 capítulos completos en el cuerpo del tratado, pero son todos en beneficio de Estados Unidos, quien además nos culpa, pues, de las pérdidas que tuvo por la industria norteamericana que se vino a asentar en México, y además por el dumping social. Él dice, bueno, eso que tú hiciste en México, de bajarle el salario, cambiar tus leyes para contener la fuerza de trabajo precarizada, pues eso es dumping social. Y eso es lo que nos afecta a nosotros, porque mi industria norteamericana se va a tu país. Y luego tú no cuidas tu medio ambiente. Por eso los capitalistas norteamericanos van a México. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump? Que toda ese no quiere nearshoring, que es lo que plantea el gobierno de México. Lo que quiere es reshoring y sideshoring, que regresen los capitales, la industria, pero al territorio norteamericano. Claro. Esa es la disputa, claro, ¿no? Entonces, sí, bueno, para comprender la justicia social hay que entender estos temas, porque de otra manera nos quedamos en una cosa pues muy superficial de que hagamos sentencias más claras y salgamos a saludar a la gente. Política, sí, claro. A eso es a lo que me refiero, pues, ¿no? Eso de Estados Unidos es como el chiste del hijo que le decía, papá, hazle como perro, no, hijo, estoy trabajando, no, hazle como perro, bueno, está bien, se pone así el papá en 4 patas y empieza, wow, wow, wow. Llega el hijo y le da una patada y le dice, sácate, triste perro, ¿no? Así nos dice Estados Unidos, no, los aplicó y luego nos vino a patear. Sí. Oye, amigo, vamos haciendo la dinámica, ¿te parece? Muy bien. Hacemos trivia sobre este tema. 2 preguntas que responda nuestro público, y los que contesten más rápido las 2 preguntas se ganan este maravilloso compendio. Bueno, y que contesten bien, ¿no? Claro. Sí. Perdón. Claro, sí, que contesten correctamente. Y rápido lo tienen. Mira, pues la primera puede ser, ¿cuál era la naturaleza del conflicto, de la controversia jurídica detrás del decreto de expropiación de Lázaro Cárdenas? Porque hay una controversia jurídica en sede judicial que es previa y que es la que motiva la acción de expropiación, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra, pues que nos digan en qué año es que la Constitución mexicana reconoce el derecho al medio ambiente como pues un derecho fundamental, ¿no? Perfecto. Entonces, la materia que fue objeto de la controversia judicial, ¿no? En tiempos de Lázaro Cárdenas, y el año de la reforma medioambiental. Muy bien. Oye, te manda saludos también nuestro amigo Isaac de Paz. Qué bien. Nos está escuchando, también otro experto en temas de derechos sociales, sí, cómo no. De los DESCA. Que veas también sí, hay otro mensaje. Sí, pues es de nuestro amigo Isaac de Paz, que nos está escuchando, viendo, y pues qué bueno. Porque pues es es otro experto también. No, claro, un buen amigo. Nos conocimos en el CONACYT, él nos ayudó, no nos conocíamos, y en medio de los combates defendiendo la transformación del CONACYT,
pues Isaac fue muy, muy importante, pues al respaldarnos, ¿no? Desde fuera con su voz de experto y ciudadano también, pues en los cambios que veníamos haciendo en el consejo. Y luego ya, bueno, Y pues compartieron las candidaturas. la casualidad, ¿no? De las cosas, como es la vida, pues compartimos también este proceso de las elecciones judiciales. Isaac hizo pues un extraordinario trabajo de a pie, una campaña admirable, y bueno, pues ahí se ven los números que logró Isaac, ¿no? Logrando pues sobre todo empatía con la gente, con la honestidad y la transparencia que lo caracteriza, y además la capacidad de argumentación y el conocimiento que él tiene sobre los temas de derecho, ¿no? La verdad es mí me honra mucho siempre, bueno, la amistad de Isaac y siempre pues estas deferencias que él tiene, ¿no? También le mando un fuerte abrazo. Y tú entonces, fuera de la judicatura, decides lanzarte también a este proceso. Mira, yo pues venía, yo estuve todo el sexenio anterior trabajando como titular del jurídico del Consejo, de CONACYT, luego entré como sexto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente en los DESCA, ¿no? Y estuve también como sexto visitador, me inscribí en el proceso, pues nunca la pretensión de yo realmente ser ministro, ¿no? Sino más bien en la idea de apoyar un proceso en el que yo sí creo. ¿Qué es lo que sí creo? La democratización de las instituciones públicas, la democratización del Estado mexicano me parece importante, incluso las judiciales, que es algo muy vanguardista, ¿no? Y todo esto que he planteado, yo creo que hay que llevarlo a los tribunales. Y no solamente uno estar hablando desde fuera, sino pues asumir la responsabilidad. Y yo tenía esa oportunidad y dije, bueno, pues lo voy a hacer. Nunca pensé pasar los filtros, pero fui pasando todos los filtros. O sea, yo dije, bueno, sí, ahí estoy, apoyo, ¿no? De esa manera. Fui pasando los filtros, me fue bien en las entrevistas, esto, el otro, y al final en el sorteo aparezco yo ahí. Incluso me acuerdo que le decía yo a Isaac, a mí no me habían hecho las entrevistas, a él ya. Y ya me dice, no, Raimundo, ten fe, que no sé qué, tú tienes que estar, te van a llamar. Y el último domingo me hablaron, oiga, preséntese mañana a Jicotenca para la entrevista. Ya fui, me fue bien y bueno, los dos logramos compartir, y además estábamos pegaditos ahí en la lista por los apellidos, y en muchos espacios siempre que pudimos pues compartimos las dinámicas, las personas que visitamos, lugares, intercambiamos, siempre pues hicimos ese trabajo digamos de equipo por debajo de la mesa porque legalmente pues no, formalmente pues no podíamos, ¿no? Por las reglas de la propia elección, ¿no? Pero bueno, así fue que aparezco yo ahí y ya cuando finalmente queda mi nombre en la lista digo, no, pues esto va en serio y hay que tomarlo de otra manera. Yo renuncio a mi cargo en la CNDH para participar en el proceso, y yo traté de hacer una campaña primero sin bajar el nivel, ¿no? De los planteamientos, no banalizar la campaña, sino hacerla con toda seriedad y con planteamientos viables, pero además profundos y serios con un horizonte, ¿no? Y luego, pues, enfocarme en los temas que a mí me han preocupado mucho y que creo que son centrales para realmente construir un cambio, que son estos y algunos otros que hemos platicado. Y también, pues, me parecía que teníamos que demostrar otra cosa, que se puede construir democracia y procesos participativos, activos, reflexivos, conscientes, sin partidos y sin dinero. Sí, porque la campaña que yo hice fue, cuando yo estuve en contra de que subieran el monto, yo la campaña que hice gasté 100,000.5 pesos. Fue lo que gasté demostrado. Yo fui uno de las 6 personas, de los 6 candidatos de todo el proceso, que se fue sin multas, sin sanciones, nada, ¿no? Porque me parecía muy importante cuidarlo y demostrar que se podía, porque entonces hay otras formas de hacer democracia, no necesariamente con partidos y mucho menos, pues, sumando a la partidocracia, ¿no? Y también el dinero no tiene por qué ser el factor determinante, ¿no? Yo hice un recorrido de alrededor de 20 estados, ¿no? En el país, fui a muchos lugares que ya había trabajado precisamente como abogado de comunidades que aparecen en este libro y otras, conocí otros lugares, otros pueblos, otras comunidades en lucha ahora, fui a lugares recónditos en donde, ahora sí que el primero que fui yo y el único, porque llegué antes que el INE y ningún otro candidato fue, ¿no? Pero para mí era muy importante llevar el mensaje a esos lugares, ¿no? ¿Dónde? Por ejemplo, en Veracruz, en el norte de Veracruz, en Izhuatlán, ¿no? En Veracruz, pues comunidades indígenas marginadas, ¿no? Pero también la Huasteca Potosina, ¿no? Tamaulipeca, también por ahí anduve, estuve en la Sierra Norte de Puebla, donde pues yo trabajé mucho ahí porque fui abogado de las comunidades de San Pablito y otras en el asunto del gasoducto Tuxpan-Tula, ¿no? Estuve también pues recorriendo, otros lugares también en Puebla, que anduve mucho en Puebla, pero bueno, llegué hasta Chihuahua, ¿no? En Tlaxcala, en Ciudad de México, en Querétaro, en fin, estuve en 17 estados recorriendo, pues sobre todo comunidades, ¿no? Me decían, no, es que el voto, vete a las ciudades, no es que,
Pues sí, seguramente ahí la gente va a votar más, pero yo creo que donde hay que llevar el mensaje y donde tiene mucho O sea, sentido. había que aprovechar la Sí, campaña. claro, yo dije, Pues sí, en congruencia también, ¿verdad? Claro. Con su vocación. Además, con ¿saben qué? su- Yo cuando terminé de intereses. trabajar en la asamblea, yo estuve 10 años en la asamblea de afectados ambientales. Ahí fue que aprendí derecho ambiental, indígena, agrario. Yo no sabía nada, jamás pensé Ujú. nunca dedicarme a esos temas, pero ahí fue que entré a litigar, no a dar cursos ni a dar pláticas de catálogos de derechos humanos, a litigar asuntos por la gran necesidad de la gente. Yo antes me dedicaba al derecho constitucional y tenía otra perspectiva. Fue ahí acercándome a los problemas y viendo la necesidad, la falta de abogados, que me metí a esto. Cuando termino y me voy al CONACYT, pues no tengo la oportunidad como de cerrar los ciclos, ¿no? Sí. Y de visitarlos y agradecer y demás. Dije, no, pues ahora la vida me ha dado esta oportunidad, este pretexto de la campaña, voy a ir a los lugares a cerrar esos ciclos, a agradecer y decirles que hay oportunidades y que podemos seguir trabajando y hacer más cosas. ¿Y cómo crees que estas generaciones, los que incluso nos están escuchando, la comunidad estudiantil, pueda tener este sentido de Social. justicia social? Porque creo que se ha perdido. Sí, pues claro. Pues mira, Ajá. yo creo que tiene que ver con la tecnificación que ha sufrido la profesión de abogados. Yo incluso en el contexto de los debates de la reforma judicial, siempre, no, es que los operadores judiciales son técnicos, ¿no? Aquí no pueden venir si no tienen carrera Ah, sí, sí, judicial. era uno de los Ese argumentos, es un ¿no? súper prejuicio y además no ven el problema que hay detrás, ¿no? Cuando Nos tú hemos ido tienes, cerrando. cuando tú tienes una definición y parte de un problema ontológico, ¿cómo tú defines el derecho? Si tú entiendes el derecho como un sistema cerrado de normas, Ujú. a la manera de, Como una de tecnología, un ¿no? sistema matemático, ¿no? Ujú. De las matemáticas, que tú puedes trabajar de manera lógico-deductiva, bueno, pues eso te genera a ti una cierta noción de abogado, del papel del derecho en la sociedad y de cómo llevar adelante el trabajo, incluso judicial. ¿Por qué? Porque con esa perspectiva, pues tú no necesitas referirte a los contextos, tú no necesitas tampoco tener conciencia social, no requieres ninguna cercanía con la gente, al contrario, vives tú en tu burbuja y ahí, como tú eres un técnico que conoce el derecho y el derecho es una cuestión instrumental, pues con que tú conozcas eso y resuelvas con una pulcritud técnica, con tus metodologías y demás, pues ya está, ¿no? Y esa es la justicia que se ofrece al pueblo de México. Bueno, pues entérense que esa no es la justicia que quiere el pueblo de México, ¿no? Claro. Si tú tienes en contra de, al contrario, una perspectiva del derecho como un fenómeno cultural históricamente determinado, sujeto a un montón de condicionamientos sociales, pues desde ese momento, te dediques a lo que te dediques, incluso siendo juez, te ves en la necesidad de conocer tu historia, los contextos, de conocer qué hay detrás de los problemas que formalmente se presentan como litis, ¿no? Es una perspectiva distinta que te lleva a ubicar el derecho y al operador judicial o jurídico en general de otra manera en la sociedad y parte del concepto de derecho que tienes. Claro. Eso no se nos enseña. Desde el principio en la universidad se nos mete en una visión formalista, normativista del derecho y ya perdemos. ¿Qué nos enseñan? Prefieren enseñarnos, y lo digo con todo respeto, pero prefieren enseñarnos lógica jurídica y teorías de la argumentación, que yo creo que está en crisis, en lugar de enseñarnos en la licenciatura teorías de la justicia. Ajá. Yo creo que es más importante ver teorías de la justicia Claro. y aprender a pensar jurídicamente con teorías de la justicia, no solamente a justificar decisiones. Claro, todo eso se ve como, pues son complementos, ¿no? Son conocimientos aleatorios que están ahí, pero bueno, lo importante es la dogmática jurídica. ¿De dónde más se habla de dogmática si no es en la supuesta ciencia del derecho, Los no? test. Exacto, toda esta formación tiene esos problemas y no es gratuito. O sea, sí, la misma profesión es conservadora, pero toda esta cultura jurídica neoliberal es la que nos induce a tomar estas creencias, darlas por buena a priori y no cuestionarlas. Y lo peor es que esto es lo que pregona la mayor parte, lo digo con todo respeto, de la comunidad jurídica mexicana. Sí. Vamos a contracorriente, por lo menos yo en la facultad esa ha sido mi Tu rol, lucha. ¿no? Y mi lucha, ir en contracorriente de esas perspectivas. Interesante. ¿Qué crees? Ya tenemos aquí, de hecho, Sí, vas a revisar interesados las respuestas. que ya respondieron. Uno es Isaac de Paz, pues es que... Ah, tramposillo. De todos modos se lo iba a regalar, Isaac, de todos modos te lo iba a regalar. Sí, a ver, dice que es el incumplimiento de un laudo. Claro, 1900. porque Y- se niegan a hacer la reinstalación Claro. de los trabajadores después del laudo de la Exacto, Junta de es Conciliación. laboral. Ajá. Sí, sí, es laboral. Y la otra respuesta de Elizabeth de Atepanecatl dice que fue en 1999 en el artículo 4. Está bien. La damos por buena. Sé que se la dan por bueno. Entonces, pueden pasar, ya saben, Avenida Universidad 2219 por este libro.
Y pues nos queda ya, ¿verdad? Poco tiempo, ¿Cuál? Ramón. Sí. Estamos como a 5 minutos ya. Ok, un poquito. pero no, Se ha fue sido, volando. ha sido, Pero a ver. sí, No, se fue volando, ¿eh? vertiginoso Es que- y muy bueno, ¿no? Porque pues ha planteado casi de todo, ¿no? O sea, incluso en este final, digamos, del programa, el tema de los planes de estudio, Sí, de la claro. didáctica, de la docencia, de la cultura jurídica, ¿no? Se ha hablado de todo y nos has puesto una agenda tremenda, ¿no? El operador jurídico, sobre todo el juez, pues tiene que tener esta sensibilidad social a partir de volverse, pues, un estudioso de las ciencias sociales, ¿no? Que eso es, Eso sobre Se todo, requiere sí. inter y transdisciplina en el derecho. sí, Y sin se duda. requiere pensamiento crítico. ¿Frente a qué? Frente a la dogmática y el normativismo. Y es que sí estamos muy cerrados. Por Muy ejemplo, cerrados. sí lo reconozco. O sea, yo que estoy en una ponencia, es cierto que lo que estudiamos únicamente pues terminan siendo las sentencias y los métodos de interpretación. Pero sí nos falta, obviamente, alimentarnos de otras disciplinas. Y mira, ser también hay que críticos decir respecto a esas visiones. que son cuestiones que a veces nos rebasan. Por la misma dinámica laboral, Sí. pues uno queda atrapado en eso y es bien difícil, aunque uno quiera, ¿eh? Sí, romper esa Se burbuja, vuelve ¿no? bien complicado. Ceguera Totalmente. taller. Y en general, digamos, en la formación, en las escuelas, pues la orientación es que los más jóvenes, las nuevas generaciones, pues puedan acceder a un empleo. Y en esos empleos, pues se vuelve una cuestión bien instrumental el mercado de trabajo. Porque ahí, ¿qué sentido tiene? Pues que te pregunten qué es el derecho, ¿no? ¿Qué sentido tiene preguntarnos por la justicia? No, pues lo que requiere es una persona que sepa manejar las leyes, que sepa cómo interpretar y cómo moverlas según lo que se requiera para justificar cosas. Y el que mejor haga eso, pues es el que es contratado. Y ahí, ahí es una forma de precarizar la función de la abogacía en la sociedad, Sí. y nosotros mismos nos denigramos y perdemos dignidad cuando caemos y nos cerramos a eso. Con eso hay que romper. Y es muy difícil y no es una lucha que uno pueda dar en lo individual porque No. se siente avasallado. Es Eso, tremendo. Es una lucha en la que cultural. tenemos que unirnos. Tenemos que estar juntos, concientizar y poco a poco llevarlo pues a contracorriente. De alguna manera se impuso. Pues de esa misma manera hay que contrarrestarlo. Sí, es el cambio de la cultura jurídica que es de esta índole como la relatado Raimundo, y pues eso dicho aquí en la sede de la Facultad de Derecho, a quien agradecemos el espacio, ¿no? Y a la directora, a la doctora Sonia Venegas, y también a la Escuela Judicial Electoral, que brinda también de alguna manera el patrocinio Sí, de claro. de este espacio, pues seguir impulsando, como dice Dar Raimundo. versiones críticas también. Ajá, exacto. ¿no? Sí, o sea, hace falta hoy escuchar esas otras voces que justo por esta misma cultura fueron excluidas, ¿no? De hecho, saludos a don Napoleón Conde Gagiola, amigo en común, ¿no? Esas voces hacen Querido falta, profesor. ¿no? Para que de alguna forma empecemos a adquirir esta nueva cultura que tiene que ser sí o sí social, ¿no? O sea, tiene que ser de cara o junto con la sociedad, ¿no? No podemos estar pensando en... Ahí está el secreto, ¿eh? Es muy sencillo, fíjate, o sea, si lo piensas es muy sencillo. Tú dices, estamos encerrados en una ponencia donde Claro. nos escuchamos nada más Sí. entre nosotros, donde todo es técnico. Bueno, Sí. ¿qué hay que hacer? Salir de la caja, ¿no? O sea, Sí. escucha otra cosa, mira hacia otro lado, ¿no? Integra esas otras voces, ¿no? Y hay esfuerzos bien concretos, ¿eh? Porque siempre me suelen preguntar, bueno, ¿y cómo todo eso lo llevamos a la práctica? Claro. Bueno, José Ramón citó al profesor Napoleón Conde Gaxiola, y él lo que ofrece que es una teoría de la hermenéutica jurídica crítica, que yo, la verdad es que no le pide nada a lo que andamos nosotros Buscando fuera. buscando o migajeando fuera con Alex y con Atienza o con el que se les ocurra, cuando aquí tenemos autores tan Migajeando. originales y críticos, sí, porque eso es lo que hacemos, y los expertos aquí en México se vuelven sucursales de aquellos autores, ¿no? Claro. Y es tremendo porque eso destruye nuestro propio pensamiento. Tenemos que andarlo importando cuando nosotros tenemos construcciones propias, como el ejemplo más importante ahora para estos temas de hermenéutica e interpretación, pues es el doctor Napoleón Conde Gaxiola. Sí, es como una especie de baja autoestima en términos jurídicos, ¿no? O sea, nadie dice que efectivamente podamos tener un pensamiento propio, que ha sido también una de las cosas que nos ha Sí, unido, claro, ¿no? claro. O sea, buscar nuestras propias ideas, nuestras propias teorías. Pensamiento jurídico mexicano hace mucha Así es. falta, y eso te lleva necesariamente a la perspectiva histórica, ¿no? ¿Dónde están esos principios, esos valores filosóficos que hemos tenido siempre y que no los hemos querido destacar, ¿no? Yo sé que suena como a cliché, pero la descolonización es necesaria, me Sí, sí. parece. Pues ahora sí, ya estamos a 2 minutos.
Y pues a mí me gustaría que cerrara nuestro invitado con alguna conclusión de todo. Vibrando alto como Exacto. empezamos. Pues, miren, digo, además de agradecerles toda la oportunidad y por supuesto a las autoridades aquí en la Facultad de Derecho, yo creo que es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que se den cuenta de que hay otra forma de pensar el derecho, otra forma de ser abogado, otra forma de investigar, de enseñar, de producir el derecho, otra forma de ser operador jurídico, otra forma de ser litigante, otra forma de ser juez, ¿no? Es muy importante que tengan esa claridad, porque muchas veces pues ellos vienen con muchos ánimos, con muchos sueños, con convicciones, y poco a poco al paso de la carrera la realidad es tan fuerte que los va golpeando y los va achicando y va haciendo que se les olvide o renuncien a todo esto. Yo los llamo, los invito a no renunciar a sus sueños, a no renunciar a sus convicciones, a mantenerse firmes en sus principios y pues construir entre todos otra manera de ser abogado y otra manera de ejercer el derecho en nuestra sociedad que tanta falta nos hace. Y por favor no dejen de seguirlo. ¿Tienes redes sociales? Sí. Tengo TikTok, tengo X, también una página de Facebook. Me encuentran con mi nombre también en Instagram, con mi nombre Raimundo Espinosa Hernández o Raimundo-EH, así me pueden encontrar. Tengo también un sitio web donde pueden encontrar pues diferentes publicaciones mías de acceso gratuito y en mi canal de YouTube donde hay pues conferencias, entrevistas, debates y demás sobre estos y otros muchos temas. Por favor no se pierdan a esta gran voz y este gran pensamiento también de nuestro invitado. Así es, sí, pues con este ánimo disruptivo les invitamos a que también sigan las redes sociales tanto de Canal Jus Multimedia, de la Escuela Judicial Electoral y las de Nancy, las mías. y nos vemos el siguiente jueves. El siguiente jueves, que justo vamos a seguir con esta disrupción, no sé si adelantar el tema, pero tiene que ver con abogados en tenis. Muy bien, bien, Ramón. Muchas gracias y nos vemos entonces. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honrada. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.